Vamos a resolver el problema de ecuaciones en derivadas parciales de orden 1. Tenemos esta ecuación, que va a ser cuasi lineal, con este dato inicial. Nos dicen que en i igual a 1 la solución viene dada por una función h de x. Bueno, pues tenemos una ecuación de derivadas parciales de orden 1, porque solamente aparecen las derivadas primeras, y el dato inicial lo podemos parametrizar de esta manera. La i inicial es 1, y como el dato inicial lo dan en función de x, parece razonable tomar la x inicial como nuestro parámetro s. Con lo cual, la altura inicial, es decir, el valor de la solución inicial, va a ser h de x, es decir, h de s. Escribimos el sistema característico. El cociente a es lo que multiplica a la derivada con respecto a x, con lo cual es 2x cuadrado y cuadrado. El cociente b es el que multiplica a la derivada de u con respecto a i, es decir, la i. Y el cociente c es el que queda al otro lado del igual, es decir, 2u. Por lo tanto, esta ecuación es de esta forma, es una forma cuasi lineal. Evidentemente, los tres coeficientes dependen a lo sumo de x, de y y de u. Pero además, esta ecuación es lineal, como vamos a ver. Para que sea lineal, no solamente tiene que ser un polinomio de grado 1 en las derivadas con respecto a x y con respecto a y, sino que tiene que ser un polinomio de grado 1 también en la variable u. Y los coeficientes tienen que depender solamente de x y de y, como vamos a ver a continuación. El cociente a sigue siendo el mismo, el que multiplica u sub x. El cociente b es el que multiplica la derivada con respecto a y, que sigue siendo el mismo. El cociente c es el que multiplica a u. Pasando este al otro miembro, tenemos que c es simplemente menos 2, y al otro miembro, entonces al otro lado ya no nos queda nada, con lo cual el cociente d es 0. Con lo cual estamos con una ecuación lineal y homogénea. No tiene término independiente. Vamos a ver si toda esta familia de problemas de valores iniciales tiene solución única. Para ello, lo primero de todo, tenemos que ver si los coeficientes son de clase C1. Vemos que son polinomios, con lo cual son de clase C infinito. Vamos a ver si se cumple la condición de transversalidad, es decir, que el dato inicial corte a las curvas características transversalmente. Para ello, lo que vamos a ver es que la velocidad del dato inicial no forma un ángulo cero, no es paralela a la velocidad de las características cuando las proyectamos sobre el plano XY. Con lo cual, este determinante formado por la velocidad del dato inicial y la velocidad de las características tiene que ser distinto de cero. Bien, pues aquí tenemos la velocidad del dato inicial. El cociente a sobre el dato inicial es 2x cuadrado y cuadrado, es decir, 2 veces la x inicial, que de momento es f, al cuadrado, por la y inicial al cuadrado, es decir, g al cuadrado. La b es y su dato inicial pues es g. Sustituyendo en nuestro caso concreto, tenemos que la f es s, con lo cual su derivada es 1, la g es 1, su derivada es 0, y tenemos que este determinante es la unidad, es decir, que es un determinante distinto de 0. Las curvas características y el dato inicial se cortan transversalmente, con lo cual todos estos problemas tienen solución única. La vamos a obtener en forma paramétrica utilizando el sistema característico. Bien, pues tenemos que las características se rigen por este sistema de ecuaciones en el que los cocientes son los factores a, b y c, que tenemos aquí. 2x cuadrado y cuadrado, b igual a y c igual a 2u, es decir, 2z, ya que la altura z nos da el valor de la función solución u. Con estas condiciones iniciales, el origen de las características lo tomamos sobre el dato inicial y ese origen lo tomamos en el parámetro tau igual a 0. El parámetro que utilizamos con las características es tau, mientras que ese es el parámetro que utilizamos con el dato inicial. Pues tenemos que resolver este sistema de tres ecuaciones ordinarias de orden 1 con estos datos iniciales. Vamos a empezar por la segunda y la tercera, que son fáciles, ya que la primera no la podemos integrar si no sabemos cuánto vale y. Empezamos por la segunda. Es una ecuación separable, la separamos, pasamos las i's a un lado, las taus al otro, que no hay ninguna. La primitiva de 1 es tau más una constante beta que puede depender del otro parámetro que no integramos, que es la s. Y la primitiva de 1 partido por i es neperiano de valor absoluto de i. Podemos despejar el
el valor absoluto de i tomando exponenciales, y si sacamos, nos quedaría entonces exponencial de beta por exponencial de tau, y si quitamos el valor absoluto, tenemos aquí un signo más menos. Pues bien, a más menos exponencial de beta lo vamos a llamar b por simplicidad. Entonces tenemos una expresión para i, y para saber quién es b, utilizamos el dato inicial, porque el valor inicial de i lo sabemos que es 1, pero con nuestras cuentas, la i inicial, es decir, en tau igual a 0, es simplemente b, con lo cual b es la unidad, y entonces esta ecuación se resuelve como i igual a b igual a 1 por exponencial de tau. Vamos a resolver la tercera. La tercera sigue el mismo patrón. Es una ecuación separable, la separamos pasando las zetas a un lado, las taus que no hay al otro. La primitiva de 2 es 2 tau más una constante gamma, que puede depender del parámetro que no integro, y la primitiva de 1 partido por z es, otra vez más, neperiano de valor absoluto de z. Igual que antes, podemos despejar la z tomando exponenciales. Entonces tendremos que la z en valor absoluto será la exponencial de gamma por la exponencial de 2 tau. Si sacamos el valor absoluto, tenemos más o menos la exponencial de gamma, y a todo esto lo vamos a llamar c de s. Bien, tenemos una expresión para z y podemos sacar el valor de c utilizando el dato inicial. En tau igual a 0, la altura inicial es c por exponencial de 0, es decir, c. Pero sabemos que la altura inicial es h de s, con lo cual las funciones h y c son la misma. Y la tercera ecuación entonces ya queda integrada como z igual a c, es decir, h, por exponencial de 2 tau. Y ahora solo nos falta integrar la primera. Lo podemos hacer ahora porque ya sabemos cuánto vale i. I es simplemente tau, exponencial de tau, perdón. Con lo cual i cuadrado es exponencial de 2 tau. Bueno, pues es una ecuación, una vez más, separable. Pasamos las x a un lado, las taus al otro. Ahora sí que las tenemos. La primitiva de 1 partido por x cuadrado es menos 1 partido por x. Y la primitiva de 2 exponencial de 2 tau es exponencial de 2 tau, más una constante de integración alfa, que puede depender del parámetro s, que no estamos integrando. Bien, pues necesitamos despejar la x. X será menos 1 partido por toda esta expresión que tenemos aquí. Y ahora podemos saber quién es alfa sustituyendo el dato inicial. En tau igual a 0, esta expresión nos queda menos 1 partido por exponencial de 0, que es 1 más alfa de s, y la x inicial es s. De aquí podemos despejar fácilmente que alfa es menos 1 partido por s, y entonces ya la x, ya la tenemos integrada, va a ser menos 1 partido por exponencial de 2 tau más la expresión de alfa que acabamos de obtener. Y esta es la solución de estos problemas de valores iniciales en forma paramétrica, utilizando el parámetro s sobre el dato inicial y el parámetro tau sobre las características. Bien, pues vamos a ver si podemos expresarlo como nos gustaría en función de x y de y, que son las variables que nos dan. Para ello eliminamos los parámetros. Tau es neperiano de i. Y en la primera expresión, trabajando un poquito, podemos despejar la s como x partido por x exponencial de 2 tau menos x más 1. Nos sobra la tau, pero como sabemos que exponencial de tau es i, exponencial de tau al cuadrado pues será i al cuadrado. Ya tenemos expresado t y s en función de i y de x, con lo cual podemos deshacer el cambio de variable. La altura nos da la función solución u, y al eliminar los parámetros s y tau nos queda simplemente en esta expresión h de s, que tiene esta expresión, por exponencial de t al cuadrado, es decir, por i al cuadrado. Con lo cual tenemos la solución de estos problemas de valores iniciales de esta manera. Como lo que tenemos resuelto son infinitos problemas de valores iniciales, tenemos una expresión que es una familia de soluciones que depende de una función arbitraria de las variables x y de y. Y todas ellas son soluciones, como ya digo. Con lo cual esto es una solución general para este problema, para esta ecuación de orden 1 en derivadas parciales. Vamos a resolver algún problema concreto. Uno fácil. Aquí tenemos que el dato inicial es que la u inicial es x. Es decir, la función h de x es la identidad. H, al actuar sobre x, la deja como está. Por lo tanto,
si partimos de la solución general, la solución de este problema de valores iniciales corresponde a sustituir h por su expresión. Como h es la identidad, sea x o lo que sea, h lo único que va a hacer es dejar el argumento como está, la identidad. Con lo cual, esta va a ser la solución de este problema de valores iniciales. Esta expresión que tenemos aquí. Vamos a ver algún problema mal planteado. Aquí tenemos uno en el que intercambiamos los papeles de x y de y. Tomamos el dato inicial en x igual a 0, dado por una función h mayúscula de y para no confundirla con la anterior. El dato inicial en este caso es la x inicial es 0. Como utilizamos la y como parámetro para describir el dato inicial, vamos a tomar la y inicial como nuestro parámetro s. Y la altura inicial será h de y, es decir, h de s. El sistema característico sigue siendo el mismo. La condición sobre los coeficientes no ha cambiado. Lo que cambia es la condición de transversalidad, porque ahora f y g son distintas. Ahora tenemos que f es 0, con lo cual aquí f' y f son 0, con lo cual esta primera fila del determinante va a ser nula. En g es s, con lo cual su derivada es 1, pero esto no nos afecta al determinante. El determinante es 0 en todo caso, para todo valor de s. Con lo cual, estos problemas están mal planteados. Aún así, vamos a intentar resolverlos. Para ello, utilizamos la solución general y sustituimos el nuevo dato inicial. h de y es u en x igual a 0. En x igual a 0 tenemos que h, su argumento, x es 0, con lo cual es h de 0. Con lo cual vemos que hay una restricción sobre el dato inicial. h de y no puede ser cualquier función, sino que tiene que ser una potencia de y al cuadrado por una constante. Con lo cual tenemos dos casos. Si el dato inicial no es una constante por y cuadrado, este problema no tiene solución. Y en el caso de que el dato inicial sea una constante por y cuadrado, nos vale cualquier solución de la solución general para una función h que en 0 tome el valor de k, el valor de k que nos dan en el dato inicial. Con lo cual tenemos infinitas soluciones. Vamos a ver otro problema mal planteado, porque nos hemos quedado con la duda de por qué el dato inicial estaba dado en y igual a 1 y no en y igual a 0. Pues esto se debe a que este problema va a estar mal planteado. Para ello, en este caso, el dato inicial es similar al del primer problema. La y inicial ahora es 0. La x la podemos utilizar como nuestro parámetro s. El sistema característico no cambia. Y lo que cambia es la expresión de la condición de transversalidad. Ahora f y g son funciones distintas. En particular, g es 0. Con lo cual aquí tenemos 0 y 0 y 0. Y f es s, con lo cual f' es 1. Pero claro, esto nos deja un determinante igual a 0, con lo cual hemos dado el dato inicial sobre una curva característica. Esto conduce a un problema mal planteado. Aún así, vamos a intentar resolverlo, ya que tenemos la solución general. Igual que antes, partimos de la solución general, sustituimos el nuevo dato inicial en y igual a 0. Pues en y igual a 0, oh sorpresa, queda h por 0, con lo cual el dato inicial no puede ser cualquier cosa. El dato inicial tiene que ser h igual a 0. El único dato inicial permitido es el dato nulo, es la restricción que acabamos de obtener. Por lo tanto, tenemos dos casos. Si el dato inicial no es 0, este problema no tendrá solución. Y si el dato inicial es 0, nos vale cualquier solución de esta forma. Y en este caso no hay ninguna restricción sobre h minúscula, porque evidentemente en igual a 0 todo esto se anula independientemente de quién sea h, con lo cual cualquier solución de aquí es solución de este problema que tenemos aquí.